había olvidado poner la grabación, pero ya. Bueno, les comentaba. Desde el punto de vista de cualquier ejercicio presupuestal, la mejor forma de administrar un flujo de ingresos y de egresos es de subordinar la planeación o la programación de los gastos conforme al dinero disponible. Esto quiere decir que la estimación y recaudación de los ingresos siempre va a ser previa al ejercicio de programación y de presupuestación. Existen diversas formas de armar presupuestos públicos. Ya habíamos comentado las generalidades de las mismas. Un método puede ser eh, formar presupuestos inerciales, que quiere decir que los rubros de programación que se llevan a cabo en este año son iguales o similares a los del año pasado. Otra forma de presupuestar es el presupuesto base cero, que es perdón, hacer la programación y el presupuesto del año en curso sin tomar en consideración los años anteriores, aunque habíamos señalado que en ocasiones es complicado desafanarse al 100% de las inercias de presupuestos pasados, especialmente cuando estamos procurando el financiamiento de programas o acciones de política pública de largo aliento que requieren un flujo constante de dinero eh, eh, a lo largo de muchos años, y este flujo constante por lo general se actualiza conforme al crecimiento de la inflación. Podríamos hablar en este tipo de rubros de gasto, de aquellos que se refieren al pago de nómina y salarios de la administración pública, o proyectos de inversión que están en marcha a lo largo de varios años. Pero bueno, estos proyectos de inversión, por lo general, también a medida que avanzan, se va necesitando menos dinero o más dinero para financiar su concreción. Entonces, pues el presupuesto base cero también les viene muy bien. Existe también la metodología de presupuestación del presupuesto basado en resultados, que puede incorporar también elementos del presupuesto base cero. Es la metodología que utilizamos en México para poder llevar a cabo nuestro presupuesto, y es una metodología que en realidad nosotros adoptamos algo tarde. Más adelante profundizaré un poquito más sobre la historia de esta metodología de presupuesto, pero digamos que en la literatura de finanzas públicas y de administración pública lleva existiendo por ahí de los años 60, y nosotros entramos a esa metodología de presupuestación a partir de 2006. Bueno, esta metodología de presupuestación lo que hace es estimar el monto de dinero que se le va a otorgar a cada uno de los programas presupuestarios en función de su y en función del cumplimiento de objetivos muy bien definidos. Si un programa presupuestario es capaz de dar un cambio en la realidad social, entonces se continúa su financiamiento. Si como resultado de la evaluación se descubre que no es capaz de hacerlo, entonces se ajusta su presupuesto, se le otorga más dinero si es necesario, se le reduce en caso de que sea necesario, pues más bien extinguir ese programa y plantear otro diferente. Pero bueno, todas estas presupuestaciones, todos estos presupuestos tienen en común que incorporan esta lógica de que de que se puede conocer la cantidad de dinero que se va a gastar una vez que se conoce la cantidad de dinero que se va a ingresar. Y por el lado de los ingresos, pues la verdad es que no existe como tal una metodología específica para ordenar los ingresos que venga o que sea resultado de estos diferentes tipos de presupuestación. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es el instrumento que más bien norma la forma en la cual se hace la estimación de los ingresos y cómo se aplican en forma de egresos en una etapa posterior. Pero la normatividad específica de los ingresos viene dada por otros instrumentos, de los cuales el más importante pues, es la ley de ingresos que se emite cada año
Y esta ley de ingresos lo que contiene es una estimación justamente de los ingresos probables que pueden llevarse a adquirir bajo ciertas condiciones. Estas condiciones implican que exista estabilidad macroeconómica, que existan posibilidades de crecimiento favorables en la economía, que se establezcan y se definan correctamente los productos, derechos y aprovechamientos que se van a cobrar por concepto de la operación del Estado o por concepto de la actualización de multas, recargos, o por concepto de la prestación por la venta y prestación de servicios públicos. Vamos a ver más adelante a qué se refiere todo esto. Bueno, en una clase posterior. Bueno, y también se hace una estimación de los ingresos petroleros y de los ingresos derivados de la deuda. Con todo esto, bueno, más bien la ley de ingresos lo que hace es justamente pues este cálculo preliminar de los ingresos probables sujeto a todos estos, a todas estas hipótesis, a todas estas situaciones que pueden ocurrir. Y ya una vez que se tiene estimado, entonces ahora sí la Secretaría de Hacienda hace una proyección de los gastos en una actividad que se llama presupuestación. También vamos a hablar un poquito más de esos términos en la clase correspondiente, pero bueno, el proceso de programación y presupuestación, como su nombre lo dice, contiene dos etapas. La primera es definir los rubros de gastos, la programación a los cuales se va a destinar el dinero recaudado en los ingresos, y la otra es la presupuestación, que justamente es asignar a esos rubros de egresos el dinero correspondiente para financiar las actividades a las que se refieren. Entonces, pues no se puede hacer una cosa sin la otra. Sería muy irresponsable comprometerse a hacer gastos sin tener una estimación prudente de los ingresos que van a financiarlos. Con el fin de evitar esto, pues se parte siempre del supuesto de que es posible, pues justamente, hacer un cálculo equilibrado de los dos. Y es decir, que si pusiéramos ingresos y egresos en una balanza, pues los dos tendrían que igualar a cero. Es decir, se gasta exactamente lo que se ingresa, incluyendo el total de los créditos. Ya naturalmente, como comentábamos la clase pasada, si hablamos de otros rubros como, perdón, si hablamos de otras categorías de análisis del presupuesto, como es el balance primario, entonces lo que buscamos al principio es que la cantidad de egresos del Estado sea igual a los ingresos que no incorporan la deuda pública, que más bien la deuda pública sea el resultado de tener que hacer frente a eventualidades que probablemente no habían sido previstas dentro del cálculo del balance primario. Pero habíamos visto también un buen indicador de la salud de un sistema financiero nacional, es justamente que logremos tener a lo largo del tiempo superávits en el balance primario. Porque bueno, pues eso nos da la posibilidad también tener recursos suficientes para poder financiar el pago de los pasivos que hayamos contratado como país. Pues bueno, pues estos son los dos grandes elementos de un presupuesto, ingresos y egresos. Y siempre que analizamos el estado presupuestario de la República, pues comenzamos justamente a analizar los ingresos. ¿Por qué comenzar de esta forma? Pues justamente por esta lógica que ya les comentaba de que los egresos dependen de la cantidad de dinero que el Estado recaude, pero la segunda porque, como bien plantea la lectura, hemos descubierto que la composición de los ingresos en ocasiones determina el éxito o fracaso de los grandes objetivos del Estado, entre los cuales pues uno de ellos es, como bien lo señala la lectura, reducir la desigualdad. Y bueno, hasta aquí la plática introductoria. Me ha costado un poquito dejarla en este término porque ya quisiera hablar de cosas que les voy a preguntar, pero bueno, comencemos con las preguntas incómodas. Digo incómodas porque a veces se me acalambran al tener que responderlas a estas horas de la madrugada. Pero bueno, la primera pregunta que les voy a lanzar es, ¿cuál es el diagnóstico que se hace en la lectura acerca del estado de la política de ingresos del país?
O sea, amontonen. A ver, Bernardo. Bueno, menciona que en la recaudación, o bueno, en aspectos tributarios estamos muy por debajo de la recaudación que tiene la OCDE y Estados Unidos. Creo que nada más México sobresale en un rubro, no recuerdo cuál es, ahorita lo voy a buscar, pero principalmente en todos los aspectos tributarios, o bueno, más bien en todos los indicadores de recaudación fiscal, estamos por debajo de los índices. Exactamente. Pues sí, México es el país de la OCDE que menos impuestos recauda y solamente superamos a Perú en ese aspecto. Lo que revela esto es que pues, nuestra eficiencia recaudatoria es profunda, naturalmente, pero pues no solamente vale decir que sea profunda, hay que identificar por qué o en qué rubros existen deficiencias y cuáles son las razones detrás de estas deficiencias. Me voy a permitir proyectarles algunos datos que justamente vienen en la lectura, entonces pues nada más lo único que vamos a hacer es retomarlos. ¿Sería la evasión, profe? La evasión de impuestos y de igual manera la falta de inversión en la infraestructura. Sí, como bien lo señala la lectura, pues una de las razones es justamente que existen altos, altos niveles de evasión y delusión. La otra es, bueno, más bien el aspecto del desarrollo de infraestructura y de inversión, pues viene considerado desde más bien desde la aplicación de sus ingresos. Ha habido una disminución en inversión, que ya no se financia fácilmente con ingresos, y pues bueno, también está planteada desde el punto de vista de egresos, esto ya no lo comenté la lectura, pero ya lo veníamos sugiriendo desde clases pasadas, al decir que los proyectos de inversión pues también generan inflación, entonces hay que ser prudentes tanto con su planteamiento como con su financiamiento. Pero bueno, tengo por aquí a alguien en el chat, en el ISR. Bueno, sí, vamos a tener la oportunidad de profundizar en ese momento. Permítanme un segundo. Bueno, esta es la comparación no de la eficiencia, sino del volumen de impuestos recaudados en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico como porcentaje del PIB, es decir, igual a determinado volumen del PIB. En México, la recaudación fiscal equivale al 16.2% del PIB nacional y la media de la OCDE está en 34.5%. Francia, Dinamarca, Bélgica, bueno, Europa, sobre todo, son quienes tienen las tasas eh, las tasas de recaudación más altas. Sorprendentemente, los países latinoamericanos pues, son los que uniformemente tienen tasas, bueno, tienen márgenes también de eficiencia recaudatoria uniformes. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que estamos 6 puntos por debajo del promedio de América Latina, los países pertenecientes a la OCDE no se encuentran o es difícil encontrarlos por encima de este promedio y podríamos suponer que existen las mismas razones estructurales detrás de la baja recaudación de cada uno de los países. Sobre todo sorprende por el caso de Chile, que siempre es señalado como un país que es muy amigable para los negocios y que pues, tiene una alta eficiencia en su gasto público, pues también tiene una recaudación baja, que probablemente también sea consecuencia de este ambiente amigable para las empresas. Siempre existe una tendencia a suponer que a mayor libertad de mercado, perdón, más bien al revés, que a menor carga tributaria, mayor libertad de mercado en un país. Y a mayor libertad de mercado, pues también existe, por añadidura, mayor desarrollo económico, lo cual pues probablemente no se verifique en el caso de América Latina y ciertamente no se verifique en el caso de los países europeos que tienen una carga impositiva muy grande y registran en general indicadores de desarrollo y de crecimiento económico mucho más dinámicos y mucho más altos que los que se registran en América Latina.
Solamente 4 países de América Latina de los que forman parte de la OCDE se ubican por encima del índice de la media de la media de la región, y estos países pues sí tienen un diferencial muy grande con respecto a las tasas de tributación de los otros 5 países, especialmente Brasil y Argentina. Hay una trampa que conviene señalar en Argentina, y es que es un país que desde hace mucho no crece a tasas aceleradas. Ustedes veían a Argentina en los años 40 y los 50 y era el gran milagro económico de América Latina, el país más rico y el que más crecía anualmente. Después de las políticas del kirchnerismo ya por los años 80, bueno, empezando con el peronismo, la orientación social del Estado, desde una conducción pues muy de derecha, pues hace que el país, para sufragar proyectos de inversión pública, tenga que comenzar a endeudarse, y sobre todo durante los años 80 comienzan a sufrir procesos de crisis muy profundos, de los cuales, los cuales han exigido que hasta la fecha sigan contratando deuda prácticamente impagable, tengan que estar haciendo renegociaciones continuas de la misma, y más bien la carga tributaria de Argentina no es debida tanto a una mayor eficiencia recaudatoria, sino a una mayor necesidad de obtener ingresos para hacer frente a situaciones desesperadas permanentes. Entonces, pues justamente su mayor recaudación o es el resultado de una política fiscal mucho más agresiva y estricta que la que tenemos, por ejemplo, en México. Y en México, pues también, entre otros factores que también vamos a analizar a su debido tiempo en esta clase, se debe esta baja eficiencia recaudatoria, podríamos decir, a los siguientes factores. Primero, la altísima dependencia que tenemos del petróleo, que la lectura lo marca, en proporción del PIB ha estado reduciéndose a lo largo de los últimos 20 años. La otra es los esquemas de se me fue la palabra. Esquemas de deducciones, esquemas de condonaciones, esquemas que dan facilidades, sobre todo a los grandes contribuyentes, para pagar menos impuestos. Y parte de la lógica durante mucho tiempo ha sido que permitir estos esquemas de flexibilidad pues ha incentivado también el empleo y la generación de empresas en México. Un argumento muy famoso, sobre todo en el sexenio de Vicente Fox, que fue el primero que activamente buscó catapultar a las micro, pequeñas y medianas empresas, pues trataron de diseñar una política fiscal que justamente permitiera dar salida financiera a este tipo de empresas. Pero finalmente a quien acabó beneficiando más fue a los grandes conglomerados. A las empresas de mayor capital, que justamente por ser los que más facturan o los que más transacciones llevan a cabo, pues son los que tienen la mayor posibilidad de pagar impuestos, y gracias a este supuesto de que existe esta posibilidad, pues tienen también las mayores facilidades para hacer deducciones, sobre todo el impuesto sobre la renta. Bueno, una tercera razón, pues es los altos niveles de evasión y de elusión fiscal. Evadir fiscalmente significa utilizar trucos y artimañas contables para pagar menos impuestos. Eludir significa, de plano, no pagar impuestos. Y estos dos comportamientos pues son muy comunes, sobre todo en la economía informal, pero bueno, sobre todo la elusión y la evasión es más recurrente en el sector formal. ¿Qué pasó, Jesús? Profe, ahí es cuando, bueno, en la evasión o en esta alusión podríamos agregar a las factureras, en caso de las factureras, son con factureras fantasmas que utilizan algunas empresas para fingir que hacen ¿cómo se llama? Su buen ejercicio fiscal. Pues sí, más bien cae en la categoría de fraude, pero el funcionamiento básico de estas empresas, pues no es ni siquiera eludir impuestos, sino más bien facturar impuesto a nombre de compañías para ocultar el flujo de ingresos que no pueden ser declarados bajo el rubro de una empresa formal.
No nos estamos refiriendo ahí de un caso de evasión y de elusión fiscal específicamente, tal vez de evasión, porque la empresa que contrata a estas factureras evita que el pago de determinados impuestos se lleve a cabo dentro de su propia contabilidad, sino que lo imputan a la contabilidad de alguien más. Pero justamente estas empresas vienen derivados de que no es posible, o más bien del supuesto de que no es fácil evadir ni eludir el pago de impuestos. Entonces, en el marco de procesos de lavado de dinero o de blanqueamiento de capitales o de operaciones sumergidas, cuando hablamos de operaciones sumergidas no necesariamente hablamos de cuestiones ilegales, sino más bien justamente lo que comentaba de operaciones que una empresa desea hacer al margen de su contabilidad regular. Pues estamos hablando también de que se lleva a cabo de esta forma justamente para no ocultar la posibilidad de, más bien para tratar de ocultar, sí, el flujo y destino de dichos recursos, pero aún así se hace el pago de impuestos. Lo que pasa es que también las empresas que se dedican, las empresas fantasma que se dedican a esta habilidad, como resultado de este proceso, pues también reciben ganancias al enterar a Hacienda de los impuestos que se pagan. Entonces, el negocio detrás de estas empresas es justamente cobrar esa especie de comisión fiscal a la cual se hacen acreedores por ser retenedores de impuestos. Pero como tal no tienen que ver con esquemas de evasión y de elusión. Bueno, ahora sí, continuemos con bueno, esta gráfica 2 también es interesante porque justamente refleja la proporción que existe entre los ingresos presupuestarios, es decir, todo lo que no es petrolero y los ingresos petroleros. Con ingresos presupuestarios nos referimos también a deuda, naturalmente. Entonces, nosotros habíamos comentado que en el balance primario, entre 3 y 4 de cada 10 pesos que ingresan a las arcas del Estado provienen de ingresos petroleros. Aquí lo que estamos viendo es la proporción del Producto Interno Bruto. Y pues justamente como estamos incluyendo también los montos de deuda, también por eso las barras negras son notablemente más altas que las barras grises. Es decir, este 4.1% pues no es el 30% de 25%. Más bien el 30% de 25 sería 8 punto y tantos. Aproximadamente lo que existía en 2013. Pero bueno, insisto, en el análisis que hacíamos anteriormente no estábamos incluyendo también la deuda. Y pues bueno, aquí sí se incluye. De tal manera que hemos tenido, afortunadamente, según esto, una dependencia cada vez menor al petróleo. Bueno, y esto lo notamos como tendencia, no es que este margen de 4.1% no haya podido elevarse después de 2016. Lo que pasa es que todavía en pleno 2020 hay poca literatura que hable del comportamiento de las finanzas públicas después de 2017. Entonces, pues justamente por eso nos hace falta ver. Lo previsible sería que en la 4T en los últimos 2 años, pues la dependencia a los ingresos del petróleo hayan aumentado, cuando menos en 2019, y pues bueno, en 2020 pues ya vimos, en marzo tuvimos precios negativos de petróleo, que es que las empresas te pagan para que te lleves su oro negro. Entonces, a México también le pegó eso, entonces pues pensar que pudimos depender de ellos en este año, pues ha sido un contrasentido. Más bien lo que ha aumentado es el ingreso presupuestario, pero también como resultado de los incrementos de la deuda. Aquí un ejercicio más interesante, que no hace casar, pero que sí vimos en el documento de la sesión anterior, es justamente la desagregación entre el volumen de la deuda y el resto de rubros de ingresos que corresponden al balance presupuestario. Y habíamos visto que el costo de la deuda había decrecido, pero los volúmenes de contratación de deuda se habían mantenido más o menos constantes y no crecientes a lo largo de los últimos 30 años. Pues bueno, aquí podríamos suponer eso mismo. Hace falta en esta gráfica, como les digo, para revelar más, hacer la división entre los ingresos que son presupuestarios, pero no vienen de la deuda, y los que sí. Mientras tanto, pues la gráfica nos presenta un panorama alentador de menor dependencia del petróleo y mayor solidez en la adquisición de recursos de otras fuentes.
lo cual, insisto, así a vista de pájaro, pues está muy bien. Pero pues bueno, habría que entrar al detalle. El diablo está en los detalles, dicen los angloparlantes. Y aquí es justamente la comparación de los rubros de ingresos en los cuales solemos tener mayores deficiencias. Excepto en uno, donde sí tenemos una diferencia positiva, tanto con respecto a Estados Unidos y la UDE, que es el impuesto al ingreso, utilidades y ganancias de capital de las empresas. Es decir, que cualquier libertario se rasgaría las vestiduras porque diría que esto es un claro indicativo de que México sobrecarga de impuestos a las empresas. Pero no es necesariamente cierto. En los otros rubros es donde tenemos, pues sí, un comportamiento lamentable. Veamos, por ejemplo, que la diferencia más profunda es contribuciones a la seguridad social, que las contribuciones no son necesariamente, estas contribuciones no son necesariamente un impuesto, sino es justamente la cantidad de dinero que deben enterar las empresas pues en este caso al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque el resto de instituciones de seguridad social federales son para trabajadores del Estado. Estamos hablando del ISSSTE, del ISFAM, que corresponde a las Fuerzas Armadas, y también Pemex pues, tiene su propia red de seguridad social. Entonces, pues, desde ese punto de vista, pues serían ellos los que más se enteran, y eso porque están obligados por ley a enterar las cantidades justas de contribuciones a la seguridad social que les corresponde, pero en las empresas del sector privado no ocurre así. Hay una maña muy practicada dentro del sector privado que consiste en enterar a Seguridad Social de pagos muy chiquitos, de salarios muy chiquitos, justamente para no tener que comprometerse a hacer contribuciones mayores, pero por otro lado, cuando hacen contabilidad, pues reportan que pagan salarios inflados, es decir, por encima de lo que realmente están pagando, y esto con el fin de incrementar el costo, el costo laboral, que es tener un pretexto para decirle a Hacienda, oye, pues es que pago tan altos salarios que me comen mis ganancias, mi margen de utilidad, entonces, pues porfa, te estoy generando empleos, dame chance para pagarte menos impuestos. O más bien, pues mira, no tengo tantas utilidades, no te puedo pagar tantos impuestos. Y pues bueno, ambas partes de estas prácticas, que por cierto pues son sancionables por la ley, pero pues difícilmente se sancionan, porque ello implicaría estar haciendo auditorías externas regulares, pues el Estado no tiene infraestructura para ello, a las empresas. Entonces, pues hay que confiar en ellas y más bien hasta que ya es necesario entrar a procesos judiciales, pues ya se hacen estas verificaciones y se les puede demandar. O más bien se les puede exigir la rendición de cuentas, o también cuando entran en procesos de demanda, pues se hacen estas averiguaciones. De tal manera que por eso sabemos que existen, pero no es tan fácil detener estos comportamientos. Otra, la segunda deficiencia más profunda, bueno, pues, antes de continuar, veamos que la OCDE recauda 7.1 puntos porcentuales del PIB más que nosotros en contribuciones a la seguridad social, y Estados Unidos 4.1. El segundo rubro donde salimos más afectados, pues son el impuesto al ingreso, utilidades y ganancias de capital de las personas. Esto pues se refiere justamente a, ahí entra el ISR, pero entra también el gravamen que se hacen a las operaciones financieras, a las operaciones bursátiles, pues, es decir, a todo lo que entra en el sector financiero. Con respecto a